Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, hace unos días hablamos con vos, habló Meli, con respecto a los preparativos de lo que venía este fin de semana, que era el encuentro provincial de la Mesa de Derechos Humanos y también varios temas que incluían el boleto educativo, la marcha de ayer. Bueno, nosotros queríamos ver las repercusiones de esta movilización en el marco del Día Nacional de las Juventudes. Sí, ayer fue una jornada muy emotiva, muy linda. Comenzamos la convocatoria a las 5 de la tarde. Lideraron la movilización los estudiantes secundarios, las cuatro organizaciones principales, que eran la UES, la FES, la CES y la Red de Estudiantes de Sierras Chicas. Estuvieron todos presentes y la verdad que fue una movilización muy linda. Participaron organismos de derechos humanos, también grupos sindicales, y bueno, la verdad que estuvo hermoso. Fue una jornada muy Mm. linda, muy conmovedora. Se renovaron obviamente reclamos históricos de memoria, verdad y justicia, y también la continuidad de la garantía del boleto estudiantil gratuito, que fue un eje central de discusión también días anteriores. Ahí podemos charlar un poco de eso. Te quería preguntar, de acuerdo a tu análisis, si hay jóvenes que en estos últimos meses se hayan sumado y que se haya cristalizado ayer en la marcha, se hayan sumado más a la discusión, a participar, a organizarse. ¿Se nota eso o hay una situación más de apatía? Y creo que la situación es muy dispersa y muy dispar según Mm. los lugares y las localidades en las que estamos hablando. Aquí en Capital las organizaciones contaban sus experiencias y lo central y principal que ellos mencionaron como, como tarea o como eje de trabajo fue brindarle contención a sus compañeros. Por ahí tal Mm. vez la organización en términos políticos, organización en términos de hacer cosas como organizar una marcha o participar de eventos así, también implicaba para ellos empatizar con sus compañeros, brindarles un espacio de compañía, de reflexión, acercar temas que por ahí para sus compañeros les son muy lejanos, como puede ser la dictadura cívico-militar, la desaparición de personas, la apropiación de bebés, bueno, toda todo ese universo, digamos, que representan los derechos humanos y la memoria y la verdad y la justicia. Entonces, creo que fue muy importante. La movilización de ayer en ese sentido refleja el compromiso de ciertos jóvenes que han estado históricamente organizados y que hay un recambio generacional y que ese recambio generacional se da y hay compromiso y hay voluntad de seguir trabajando temáticas muy amplias. No podemos negar tampoco que sí, obviamente hay cierta apatía en otros sectores de la juventud, pero que tiene que ver más con una sensación, creo yo, de decepción, si se quiere, Mm. con la política en general o con lo que ellos entienden como partidos políticos y demás. Entonces, me parecía muy interesante esta línea que plantearon las pibas y los pibes de empezar a abordar estos temas en las escuelas, con tus compañeros, hicieron un montón de actividades, de charlas, dentro de los organismos, de abuelas, de familiares y también de expresos fueron a dar charlas y acercar esos testimonios son creo yo lo más valioso que le podemos ofrecer y que moviliza y que interpela de alguna otra manera. Así que sí, creo que eso fue central y que movilizó también ayer un montón. Bueno, vos ahí tenés entre la marcha de ayer y la jornada del sábado bastante para procesando. Y tal cual. Em, Nosotros pensábamos en voz alta recién, reflexionábamos que ayer se estaba recordando una jornada trágica que fue que sufrieron estos jóvenes, recordado como la Noche de los Lápices, que todos estaban vinculados a centros de estudiantes, a organizaciones políticas, pero también se los recuerda por la consigna del boleto educativo y que hace unos días estuvo casi cayéndose en la provincia de Córdoba. Es casi como un hilo así, ¿no? Ayer se recordaba a los jóvenes de la Noche de los Lápices, la película tiene, que se hizo una película después, una parte en donde los jóvenes se movilizan por el boleto educativo
y hace unos días acá en Córdoba casi se cae este boleto educativo, que también tuvo a muchos movilizándose en la semana pasada, y estamos hablando de la provincia del 70% a favor de Milei, estamos hablando también de un sector que es los jóvenes, que también al sector de los jóvenes se los ha encuadrado como muchos apoyando el modelo de Milei, y después uno ve que, bueno, se dan estas situaciones como tremendas, ¿no? Donde entra en contradicción un montón de cosas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con vos. Para las pibes, para los pibes fue muy importante el boleto estudiantil gratuito como consigna, ya no solo por la representación histórica que tiene, que es estar asociado a la mención de lápices, sino porque los interpelaba directamente por la discusión que tuvimos la semana pasada. Incluso en el documento que redactaron y leyeron las 4 organizaciones, sumado a la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos, remarcamos la necesidad de garantizar un derecho, porque más allá de que la FETAP y el gobierno puedan tener algún tipo de discusión, de negociación o, no sé, problemática actual, son derechos garantizados para los estudiantes, y en muchos casos de no estar o de no contar impide el acceso total a la educación, tanto primaria, secundaria como universitaria. Por ende, bueno, creo que fue trascendental en la discusión de ayer. Y respecto de esto, de que los jóvenes, bueno, en muchos casos fueron asociados a ciertos movimientos de derecha, a un surgimiento, creo que se explica un poco también por esto que, desde mi perspectiva, que te decía antes, de una sensación de decepción muy grande en los últimos años, de problemas que no se resuelven, de ineficiencia del Estado. Y después de la conversación del sábado, del movimiento de ayer, del encuentro en Campo La Ribera, yo tengo muchas ideas dándome vuelta. Creo que todos los organismos estamos iguales, toda la mesa, tenemos muchas líneas de pensamiento para interpelar a los jóvenes y también poder sentarnos a discutir con quienes están enojados, quienes no creen en los movimientos de derechos humanos, intentar acercarnos de alguna u otra manera, porque hablar con quienes piensan como nosotros o con quienes están de acuerdo con nosotros es relativamente sencillo. Por ahí nos toca ahora la tarea de poder interpelar a los jóvenes y contarles por qué es importante, ¿no es cierto?, luchar por los derechos. Pero yo veo una potencialidad, una fuerza increíble en el movimiento juvenil. Lo vimos ayer en las calles de acá de Córdoba Capital, pero se ve en la articulación de tareas, en lo que fue la organización de la marcha. Los pibes y las pibas tienen ganas de participar, y eso me pone más que feliz. Y nos conmovió a todos ayer, porque, bueno, uno se siente parte también de ese movimiento y le da mucha esperanza. Dice, bueno, aún todavía podemos sentarnos a discutir, podemos sentarnos a charlar y tenemos una perspectiva hacia un futuro. Si los pibes pueden hacer frente a cualquier desafío que les implique o cualquier amenaza que les quiera evitar, o el boleto estudiantil, o la universidad pública, o la educación gratuita, bueno, nos damos cuenta que hay un poder, un fuego ahí que no se paga, y que hay que encauzarlo y que seguir trabajándolo. Está toda la trama que venís contando muy interesante, sobre todo pensando en estos jóvenes, que en la juventud, que es como el fuego guardado de la sociedad. Y también queríamos aprovechar que, bueno, son días que has tenido mucha actividad, y qué reflexión y qué resaltás del sábado también, que fue el encuentro de la Mesa Provincial de Derechos Humanos, y que estuviste hablando en la radio días previos. Sí, la verdad que el encuentro del sábado fue muy lindo, fue muy fructífero, por lo menos de mi parte. Estuve hablando en un primer panel que tuvimos, fue en Campo La Ribera, voy a aclarar que ex cárcel y también centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que hoy funciona como espacio de memoria y sitio. Ahí, bueno, hubo visitas guiadas, recordar un poco lo que fue el funcionamiento del lugar en términos históricos. Y después, lo que fue la jornada en sí, estuvo articulado en 2 grandes paneles. El primero, que tenía que ver con negacionismo, con discursos que reivindican el terrorismo de Estado y cómo hacerle frente, ¿no?, a esas discusiones o a
argumentos, entre comillas, que nos vienen de enfrente, como pararnos ante esa situación y esa discusión, que también en muchos casos viene de los propios pibes, ¿no? Cuando a uno nos dicen, bueno, no son 30.000, fueron 8, bueno, ¿qué respondemos ante eso, no? Y cómo pararnos frente a esos discursos. Y tuvimos después un encuentro de comisiones con distintos grupos, participaron agrupaciones políticas, obviamente las agrupaciones estudiantiles que también estuvieron en la marcha, y también distintos sectores, periodistas, bueno, como que gente ahí muy allegada a lo que es el movimiento de derechos humanos. Y en un último momento tuvimos un panel que tiene que ver con políticas de memoria, de derechos humanos, y nos parecía súper importante, bueno, plantearnos la continuidad de estas políticas en un gobierno que claramente no tiene a los derechos humanos como prioridad e incluso reniega de ellos o los ataca constantemente. El cierre de la CONADI es un ejemplo muy claro, y bueno, ¿qué hacer ante estas situaciones? ¿Cómo garantizar la continuidad de estas políticas? Bueno, si hay que articular con los estados provinciales, con los estados municipales, bueno, ver qué hacer ante ello. Y la verdad que fueron paneles súper interesantes. En el primero tuvimos a Facundo Trota, yo lo había dicho en la radio, bueno, nos presentó también un poco lo que fueron las causas, la mega causa La Perla, y nos dio muchos artículos y argumentos interesantes para contraargumentar estos discursos negacionistas. Y por último, bueno, también se pudo plantar ahí unos árboles, ciertas plantas en honor a Tilio López, porque también ayer fue un aniversario de su muerte, entonces recordamos su legado también como dirigente gremial y vicegobernador de la provincia, asesinado por la AAA, ¿no es cierto? Entonces, no, la verdad que fue una jornada maravillosa, divina, se pudo dialogar muchísimo, los estudiantes creo que salieron también muy conmovidos de ahí. Siempre visitar un centro clandestino a uno lo conmueve porque escucha historias, porque se siente muy cercano a ese pasado, ¿no es cierto?, tan doloroso. Pero es una jornada que si bien esto nos conmueve a nivel emocional, también nos da mucho para pensar y mucho para analizar, y fue un espacio para mí sumamente enriquecedor previo, ¿no es cierto?, a la movilización de ayer, que fue el cúlmine de la semana. Y fue un gran evento. Lo pueden mirar un poco lo que fue la jornada, los ejes que trabajamos ahí en el Instagram de la mesa. Pueden buscarnos en redes, nos van a encontrar y van a ver un poco lo que hicimos, el trabajo que se articuló más en detalle, digamos. Lourdes, ¿algún punto, alguna agenda que quede de acá a fin de año que tengamos que tener en cuenta, que haya que recordar? O bueno, todavía está ahí todos flotando en el aire. Y bueno, un poco estamos en un momento complejo, en un contexto difícil a nivel nacional. Estamos viendo si se articulan aún más. Bueno, sabemos que estamos en un contexto que demanda que estemos en la calle constantemente. La represión de jubilados en la última semana, esto que el boleto estudiantil gratuito, no sabemos cómo se va a resolver este conflicto. Bueno, son todas luchas y demandas que van a lograr que estemos en la calle si no se resuelven de nuevo. Pero no, por el momento no nada planificado más que el propio contexto, lo que nos demanda la lucha en el día a día. Y sí, bueno, estar atentos. Seguramente vamos a estar haciendo actividades que tengan que ver con esto, con la memoria, con los pibes, con las pibas, con los jubilados que han formado parte históricamente también de la mesa, con los organismos. La mesa siempre lleva a cabo distintas actividades. Hemos firmado un convenio no hace mucho con las centrales obreras para dar capacitaciones sobre derechos humanos en el marco de la ley Sonia Torres. Entonces, bueno, siempre hay muchas actividades que nos van pasando día a día en la agenda, pero por el momento nada previsto estrictamente. Sí vamos a estar muy atentos a las nuevas convocatorias que se vayan dando o que vaya demandando el contexto, porque ante esta situación económica de crisis, de recesión y de empobrecimiento generalizado de la situación, no nos podemos quedar quietos ni tampoco tiesos ante esas amenazas. Bueno, Lourdes, te agradecemos muy completito ahí la charla, así que te deseamos buena jornada y estamos en contacto. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente martes. Igualmente.